Hola otra vez, seguimos con el punto 6. En el vídeo anterior he puesto el punto 5, que era cómo calcular la función inversa. Ya de esto os podéis olvidar, fijaros en el otro vídeo que he realizado. Y comenzamos con el punto 6, que se trata de calcular los puntos de corte con los ejes de coordenadas. Vamos a ver dónde la gráfica corta los ejes de coordenadas y analizar el signo de la función. Bueno, para ello os he puesto aquí este ejemplo. Aquí tenéis dibujada esta función, que es una función cuadrática de grado 2, cuya fórmula es esta, es una ecuación de segundo grado, una función de segundo grado, y si empezamos a darle puntos para que comprobéis que se corresponde con ella, pues vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a darle cuando la x vale menos 2, a ver que según esa gráfica nos tiene que salir 1, ¿no? Pues si hacemos menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 más 3, ¿qué sale? Esto es 4 positivo menos 8 sale menos 4 más 3 menos 1. Sale menos 1. Entonces el punto será el menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1. ¿Vale? Se corresponde con la gráfica. Si seguís dando valores, le dais por ejemplo el menos 1 que nos sale en la x. Si a la x le damos menos 1, la y que tiene que salir 0. Si lo comprobáis, sale aquí menos 1 al cuadrado, que es 1. 4 por menos 1 es menos 4, más 1 menos 3, más 3, 0. Lo mismo pasaría si le dais el menos 3, que saldría 0. Si le damos el 0 nos va a salir 1, 2, 3. Si le damos el menos 4 nos va a salir el 3 también. ¿Vale? Pues esta es la función que se corresponde con esa. Ahora vamos a calcularle y vamos a ver cómo se analiza. Gráficamente, ver los puntos de corte es muy fácil. ¿Cuáles son los puntos de corte, por ejemplo, con el eje Y? En esta función, ¿dónde corta el eje Y la gráfica? Aquí, ¿verdad? Está el eje Y, pues justo en ese punto. ¿Y ese punto cuál es? El 0 de X, 3 de Y. Nosotros podríamos poner gráficamente puntos de corte, el 0, 3, ese con el eje Y. Si queremos calcularlos con el eje X, ¿cuáles serían gráficamente? Pues nos fijamos aquí. Este es el menos 1 de X, 0 de Y. Y este que será el menos 3, 0 de Y. Fijaros que cuando cortamos al eje Y, ¿cuánto vale? Cuando cortamos al eje Y, la coordenada X vale 0. Porque claro, si tú cortas el eje Y, no te estás desplazando en el eje X para la derecha ni para la izquierda. Estás justo en el 0 del eje X. Y lo mismo pasa cuando cortamos el eje X, o sea este, la coordenada Y es la que vale 0. ¿Por qué? Porque cuando tú cortas el eje X no te estás ni moviendo ni para arriba ni para abajo. Ahí es donde la Y vale 0, ni sube ni baja. Justo ahí vale 0, por eso. ¿Cómo se hace eso analíticamente? Si no tenemos esa gráfica dibujada, pues lo que tenemos que hacer, imaginaros, corte con eje Y, nos dan esta función. Pues recordad esto, que la f de x es lo mismo que si nosotros ponemos la función y es igual a x al cuadrado más 4x más 3. Es lo mismo que poner eso. La f de x es lo mismo que la y, porque cuando nosotros sustituimos nos sale un número que lo ponemos en el eje y, que es el que vamos a dibujar en el eje y. Por eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es para calcular los cortes del eje y, hemos dicho, cuando la gráfica corta el eje Y, o sea el eje Y, ¿cuánto vale siempre la coordenada de X? Como cuando cortamos el eje Y ni nos vamos ni por la derecha ni por la izquierda, la coordenada de X vale 0. Pues entonces, si nosotros queremos calcular los puntos de corte, lo que hacemos es sustituir X igual a 0. Poner, esto es lo que tenemos que sustituir. Siempre, siempre, siempre que vayamos a calcular los puntos de corte con el eje Y, sustituimos x igual a 0. Pues muy bien, en nuestra función 0 al cuadrado más 4 por 0 más 3. Hacemos las cuentas, 0, 0, 3, nos sale 3. La y vale 3, la x vale 0. ¿Cuál será el punto? Pues el punto es el 0 de x, 3 de y. El mismo que nos ha salido antes, aquí. ¿Vale? Eso se hace así analíticamente. Y si queremos calcular ahora los puntos de corte con el eje X,
Bueno, por último, se me ha pasado una cosilla. He puesto aquí entre paréntesis, primero cuando cortamos el eje Y nos puede salir un punto como máximo, porque si no, no tendríamos una función. Si corta varias veces al eje Y, significa que la función está yendo para adelante y luego para atrás vuelve a cortar. Eso no podría ocurrir en una función, si no, no es que no tenemos una función. Y por eso como máximo un punto de corte. Y con el eje X he puesto como máximo el grado de la función. Fijaros que si tenemos una función polinómica de grado 1, es una línea recta. Pues con mucho, esté por aquí, esté por aquí, esté por donde esté, con mucho va a cortar una vez al eje X. Si tenemos una función de grado 2 como la que tenemos aquí, tiene ya curva, ¿verdad? Pues como mucho puede cortar dos veces al eje Y. Puede que la corte una vez también, si esa función estuviera aquí y solo tocase en ese punto. O puede que no corte ninguna, si la función está aquí, no corta en ningún punto, ¿vale? Pues por eso pongo como máximo el grado de la función. Pero puede que corte 0 o 1, o lo que toque. Bueno, vamos a pasar entonces cómo se calculan analíticamente. Pues si he dicho que cuando cortamos el eje Y ponemos x igual a 0, pues cuando cortemos al eje X, ¿cuánto vale la Y siempre que cortamos al eje X? Cuando cortamos el eje X no está ni para arriba ni para abajo, entonces está cuando la Y vale 0. Pues Y vale 0. Eso es lo que hay que sustituir. Ahí sustituimos igual a 0. Pues cogemos nuestra función y ponemos 0 es igual a x al cuadrado más 4x más 3. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues lo que vimos en el segundo trimestre, una ecuación de segundo grado que se resuelve con la formulita de toda la vida. Menos b menos 4 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 16, menos 4 por a, que vale 1, y por c, que vale 3. Y abajo 2 por a, 2 por 1. Y esto nos sale menos 4 más menos 16. Y aquí sale 12 menos 12, 4. La raíz de 4, que es 2. Y 2. ¿Cuáles son las dos soluciones que nos salen? Una con el signo positivo y otra con el signo negativo de la raíz. Menos 4 más 2, que es menos 2 entre 2, menos 1. Menos 4 menos 2 es menos 6 entre 2, menos 3. Muy bien. La y, ¿cuánto? Ya tenemos los dos puntos. ¿Cuál es el primer punto? La x vale menos 1 y la y, ¿cuánto hemos dicho que cuando cortamos el eje x que vale? 0, que por eso lo hemos puesto, y vale 0. Pues menos 1 de x, 0 de y. Y el segundo punto de corte es el menos 3 de x, 0 de y. Los mismos que teníamos aquí antes, que hemos visto gráficamente, ¿vale? Pues así es el procedimiento que tenemos que hacer. Siempre sustituir. Si buscamos los puntos de corte con el eje Y, sustituimos x igual a 0 y resolvemos. Si queremos buscar los puntos de corte con el eje X, sustituimos y igual a 0 y resolvemos. Y ya los tenemos, así es. Por último, dentro de este punto, del punto 6, os voy a explicar el signo de la función. Eso significa que cuando la función es positiva o negativa. Gráficamente es muy fácil, porque fijaros, el signo de la función es cuando la función está, la gráfica, está por encima del eje X o por debajo. En este tramo, imaginaros que empezamos a contar a partir de aquí. Menos 1, 2, 3, 4, 5. Este tramo, de aquí a aquí, ¿cómo está la función? Está por debajo del eje X, ¿verdad? Porque este el eje no lo he puesto, pero bueno. X, Y. Como está por debajo del eje X, la función es negativa. Pues ese tramo será negativo. A partir de, que será del menos 5, lo vamos a poner con corchete, lo vamos a poner con paréntesis y ya está. Aquí no hace falta, como son intervalos, vamos a contar que la gráfica tuviera aquí un hueco, un circulito que no entra dentro de la gráfica. Hasta el menos 3. Es el primer intervalo, ¿no? Ahí es negativa. De menos 3 hasta donde es positiva, siempre que esté por encima. Hasta aquí está por encima. Aquí es positiva. ¿Vale? Pues de menos 3 hasta 2 es positiva, ¿vale? Este intervalo.
Tú aquí ya en 2 ya se pone negativa. Aquí negativa. Pues este intervalo es de 2 a 5 positiva. Y de 5 hasta, imaginaros que esa función sigue indefinidamente, pues podríamos poner hasta más infinito. Ponéis una flecha que no se acaba nunca. Pues de 5 hasta más infinito va a ser positiva porque se encuentra por encima del eje X, ¿vale? Todo lo que está por encima positivo, todo lo que está por debajo negativo. Y esos son los intervalos. Ahora, eso viéndolo gráficamente. Si nos dicen que lo calculemos, nos dan una función como esta, en vez de llamarse f de x, esta la tenéis en el último ejercicio que os mandaré. En vez de llamarla f de x la llamamos y de x. Da igual, la letra que le pongan. Es una función con la variable x. Pues lo que tenemos que analizar cuando nos lo dan de esta forma y no tenemos gráfica es dónde esa función corta el eje x. Porque fijaros, ¿dónde cambia el signo de la función de negativo a positivo? Aquí donde corta eje x. Corta el eje x, corta el eje x. En el momento en que corta el eje x, en estos tramos, es los que se produce cambio de signo. O se puede producir un cambio de signo. Pues esos son los puntos que tenemos que analizar. Primero, vemos dónde corta el eje x. Como tenemos el caso, para eso tenemos que igualar igual a 0. Poner esto que vale 0. Como tenemos una función, sería algo así. Poner 0 igual a x cuadrado menos 4. Y resolvemos eso. Pero como tenemos una función racional, es decir, tiene una fracción, tenemos que analizar también cuándo vale 0 el numerador y el denominador, que nos van a dar posibles cambios de signo. O sea, hacemos lo siguiente. Primero, con el numerador. ¿Cuándo vale el numerador 0? Pues evidentemente cuando la x vale 0. Aquí no hay que despejar nada porque la x está despejada. Denominador. X cuadrado menos 4 es igual a 0. Despejamos la x, que es el 4 positivo, la raíz cuadrada de 4, que es más menos 2. Tenemos dos soluciones, ¿vale? Entonces, vamos a tener tres posibles cambios de signo. En x igual a 0, en x igual a 2 y en x igual a menos 2. ¿Cómo lo hacemos ahora sin verlo gráficamente? Tenemos estos intervalos, os los pinto. Imaginaros que este es el 0, menos 2, 2. Claro, el más infinito también tenemos que conseguir darlo. Tenemos esos tres puntos que nos puede cambiar el signo, pero de 2 para más infinito también hay que contarlo. Y de menos 2 a menos infinito también hay que contarlo. Por aquí punto suspensivo y por aquí os pongo punto suspensivo. Este tramo. Y ahora tenemos que ver el signo que tiene la función en cada uno de esos tramos. Pues, ¿cómo lo hacemos? Dándole valores a la función en esos tramos. El menos 2, el 0 y el 2 no podemos darlo porque sabemos que vale 0. Ahí es donde se produce el cambio, el posible cambio. Pues cogemos, primer tramo. ¿Cómo será? Cogemos un punto que esté entre menos 2 y menos infinito. Pues, por ejemplo, en menos 3. Y sustituimos. A ver qué sale. Menos 3 menos 3 al cuadrado menos 4. Hacemos cuentas con la calculadora mismo, por si no equivocamos, y ponemos menos 3 dividido entre... Perdón, vamos a ponerlo exactamente igual. Menos 3 dividido entre, paréntesis, menos 3 al cuadrado menos 4. Y nos sale menos 3 quintos. Menos 3 quintos. Sale negativo, ¿no? Entonces, si la y sale negativa, ¿qué signo tiene aquí? En este tramo va a ser negativa. Esto como cuando lo hacíamos comprobando los intervalos en las inecuaciones. Seguimos. Y es igual a el siguiente tramo. ¿Cómo será? Entre menos 2 y 0 vamos a darle pues al menos 1. Sustituimos menos 1.
menos 1 al cuadrado menos 4. Y va a salir esto positivo, directamente sin hacer cuenta. Esto es menos 1 es positivo. Aquí abajo nos va a salir negativo, el restar menos 4. Negativo entre negativo va a salir positivo, ¿vale? Pues este intervalo positivo. Si no, hacéis la cuenta y veréis cómo sale positivo. Seguís con el siguiente intervalo, este. De 0 a 2. ¿Cómo será de 0 a 2? Pues probamos con el 1, sustituimos el 1. Y va a salir positivo. Y aquí negativo. Positivo entre negativo va a salir negativo. Pues si queréis hacer las cuentas y sale negativo. Y por último, el tramo del 2 al más infinito. Cogemos el 3, sustituimos con el 3. 3 al cuadrado menos 4 y va a salir positivo. Pues este tramo positivo. Y ya tenemos estudiado, analizado el signo de la función sin tener la gráfica. Así es como se haría sin tener la gráfica. Con esto ya podéis saber hacer los ejercicios. Este es el caso más difícil que os vais a encontrar. Luego tenéis algunos que no tienen aquí en el numerador, pues es más fácil todavía. O si no tienen fracción, pues es simplemente despejar la x. Os van a salir menos puntos de corte, mejor todavía. Con esto ya deberíais de saber hacer el resto de ejercicios. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, preguntadme. Hasta luego.